El papel cayó al suelo sin hacer ruido. Irene, agachada junto a la cama del paciente, lo vio deslizarse desde el bolsillo interior de la bata como si hubiera esperado justo ese momento para dejarse caer. Era una hoja doblada, escrita con prisa. La desdobló. Localizar a Irene Romero, enfermera, Hospital de Sevilla. El aire se volvió espeso. Su mirada se clavó en el papel y luego en el rostro dormido del hombre en la cama. 30 y pocos años, entubado, inconsciente, desconocido. ¿Por qué ha escrito Irene Romero, si soy yo? ¿Quién es este hombre y por qué buscaba a Irene? Si quieres saber qué ocurrió después de esa nota, quédate. Hospital de Sevilla, ala de cuidados paliativos. Las luces blancas de los pasillos parecían no envejecer nunca. Había relojes en cada esquina, pero nadie los miraba. Allí el tiempo no pasaba en minutos, se medía en pitidos intermitentes, en respiraciones entrecortadas, en camas que un día estaban ocupadas y al siguiente vacías. Irene, de 67 años, llevaba 2 como voluntaria desde que se jubiló. Martes y viernes, llegaba con su uniforme color marfil, su paso sereno y su caja de música azul en el bolso de tela. Ofrecía meriendas suaves, buscaba libros para los pacientes, escuchaba en silencio y sonreía sin invadir. Ya pocos recordaban que había sido enfermera allí durante más de 40 años, que conocía el olor de la morfina, el temblor de la mano que se despide, la soledad de los pasillos cuando se apagan las luces, ni que había sostenido la mano de más de 100 personas mientras se iban. Tampoco sabían que una de esas manos, una mujer joven, delgada, con el cabello siempre enredado y los ojos exhaustos, le había confiado su último susurro. «Busque a mi hijo, Ángel. No me dio tiempo a decirle nada. Dígale que lo intenté, que nunca dejé de quererlo». Clara, se llamaba Clara. Tenía poco más de 30 años cuando ingresó por un cáncer devastador, sin familiares registrados, sin visitas. Irene fue asignada por azar, un turno más, una paciente más, hasta que ya no lo fue, porque Clara no se dejaba ir sin entregar algo, y se aferró a Irene como quien se agarra al último puente antes del abismo. Ella prometió, buscó, pero nunca lo encontró. El niño se había desvanecido entre informes inconexos, archivos perdidos y residencias con nombres intercambiables. Años después, lo único que conservaba era una libreta pequeña, casi deshecha por el tiempo, donde ella misma había anotado: Ángel Ruiz M. Nacido en 1991, Madrid. Residencia infantil El Roble. Y entonces, ese martes, mientras cambiaba las sábanas de un nuevo paciente, ocurrió. El papel cayó al suelo. No hizo ruido, pero sí hizo temblar todo lo que creía dormido. Irene lo recogió sin prisa, lo desdobló con cuidado. Localizar a Irene Romero, enfermera, Hospital de Sevilla. Sintió un frío seco en la garganta, levantó la vista. En la cama, un hombre. Su ficha médica decía: edad 34 años, nombre Ángel Ruiz Montes. Ficha médica: ingresado tras accidente de tráfico, sin familiares localizados, estado comatoso. Inconsciente, desconocido o quizá no tanto. Por un instante todo volvió, la voz de Clara, la promesa, el nombre. No puede ser casualidad. El nombre en la nota seguía flotando en su cabeza como una campanada que no se apaga. Esa misma tarde, con el corazón empujando contra el pecho como si quisiera salir, Irene bajó al archivo clínico. Pidió el historial del paciente. Nadie la cuestionó. En el archivo todavía conservaba la autoridad de quien había recorrido durante décadas esos pasillos. Se sentó a leerlo con calma, aunque las manos le temblaban levemente. Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1991. Lugar de origen: Madrid. Residencia infantil registrada durante la primera infancia: El Roble. Segundo apellido: Montes. Las palabras la golpeaban como ecos escondidos. Cada línea coincidía con la libreta que había guardado durante casi 2 décadas, como una promesa encerrada en papel viejo. ¿O su memoria le estaba jugando una mala pasada? Esa noche, al llegar a casa, lo primero que hizo fue abrir el cajón del aparador buscando la libreta. Aún conservaba su aroma a desván y tinta apagada. La desplegó. Mismo nombre, misma residencia, mismo año. Era él, no había duda.
y sin embargo, una pregunta se abría paso entre el vértigo de la certeza. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo alguien que jamás la había visto podía escribir, localizar a Irene Romero? ¿Lo habría leído en algún informe antiguo? ¿Quizá en su búsqueda él también había llegado hasta Clara? ¿Y se cruzó con su nombre en un rincón de aquel pasado extraviado? La idea le erizó la piel, porque si Ángel la buscaba, ¿qué esperaba de ella? ¿Respuestas, un recuerdo, una explicación? Irene no sabía si alguna vez encontraría esas respuestas, pero sí sabía una cosa. Ángel había escrito su nombre, y eso, en un mundo de olvidos, ya era una forma de decir, estoy aquí. Irene no dejó su rutina en el hospital. Seguía yendo martes y viernes a las habitaciones de siempre, ofreciendo palabras suaves y gestos sencillos, pero ahora también iba los jueves, un día que no tenía asignado, un día solo para él. La habitación 217 se volvió su cita silenciosa. No le habló como enfermera, ni como madre, ni siquiera como alguien que esperaba algo a cambio. Solo se sentaba a su lado y dejaba que el tiempo pasara con la misma delicadeza con la que una brisa entra por una ventana abierta. Le hablaba de Clara, sin decir aún quién era. Le contaba cómo ponía los pies sobre la manta como si le pesaran demasiado, cómo miraba por la ventana aunque no hubiera nada que ver, cómo cerraba los ojos como si supiera que al abrirlos ya no estaría allí. Le leía pasajes del libro que Clara solía tener en su mesita, El mar en invierno. Le dejaba encendida la caja de música cuando se marchaba, para que, si su cuerpo no escuchaba, al menos el alma no se sintiera sola. Una tarde de octubre, mientras el sol descendía de entre las cortinas y todo olía a lejía reciente, Irene se inclinó como siempre sobre la cama. Le acomodó el vendaje de la mano derecha, más por ternura que por necesidad, y sin pensarlo demasiado, le susurró algo que Clara había dicho en voz muy baja aquella última noche. Ella pensaba en ti cada día, aunque nadie lo supiera. Entonces lo sintió. Un movimiento casi imperceptible, un dedo que se estremecía, un impulso que no parecía reflejo, sino eco, una señal leve, pero viva. Se quedó inmóvil, lo miró con los ojos entornados como si pudiera ver a través del tiempo. Nada más ocurrió ese día, pero Irene supo que el silencio ya no era el mismo. Alguien al otro lado estaba escuchando. Una mañana, mientras acomodaba los cojines de la cama 217 y preparaba la música de siempre, la jefa de planta se le acercó con voz neutra, casi ensayada. Irene, quería comentarte algo. El neurólogo revisó las últimas pruebas. Cree que el paciente está en una fase vegetativa prolongada. No hay signos consistentes de respuesta. No va a despertar, dijo haciendo una pausa breve antes de continuar. Quizá deberíamos limitar las visitas. La palabra quedó flotando como una sentencia que nadie había pedido. Irene bajó la mirada, asintió con respeto, no dijo nada. Pero cuando volvió a sentarse junto a Ángel, lo hizo con más cuidado que nunca. Ajustó la manta con precisión, tomó su mano con más tiempo, puso la caja de música cerca de su oído y le habló. Le habló como si la habitación no existiera, como si en vez de tubos y sondas hubiera un niño sentado frente a ella, esperando respuestas que solo alguien como ella podía darle. ¿Qué sentido tenía todo esto si ahora iba a alejarse? ¿Y si esa era su última oportunidad de cerrar el círculo que había empezado 18 años atrás? No era su hijo, ni su paciente, ni su responsabilidad, y sin embargo, Irene no podía mirar hacia otro lado. El jueves siguiente pidió permiso especial para acompañarlo fuera del horario habitual. No fue difícil conseguirlo, llevaba años allí sin pedir nada. Nadie se opuso. Entró con una bolsa pequeña, dentro un reproductor antiguo con auriculares. Le puso música clásica, Mozart, luego Beethoven. Después, una canción antigua que Clara solía tararear cuando pensaba que nadie la escuchaba. Volvió a hablarle. Pero esa vez no solo le habló de su madre, le habló de ella misma, de cómo había sido enfermera cuando aún se usaban termómetros de mercurio, de su miedo al silencio después de jubilarse, de lo sola que se había sentido durante años y de cómo algo había cambiado el día que aquella nota cayó al suelo. No sé si me escuchas, Ángel, pero si de verdad me buscabas, si esa nota era para mí, estoy aquí, no pienso irme. No esperaba respuesta, ni milagros.
Solo ofrecía algo que en ese lugar escaseaba tanto como los diagnósticos positivos: presencia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. El día que Ángel abrió los ojos por primera vez, Irene no estaba. Lo supo al llegar, al ver cómo la enfermera de guardia la miraba desde el control con una mezcla de desconcierto y alivio. Parpadeó varias veces, lentamente. Luego volvió a cerrar los ojos, le dijeron. Pero fue claro, no fue un espasmo. Los médicos están sorprendidos. Irene entró en la habitación como quien cruza un umbral sagrado. Lo encontró como siempre, quizá con el rostro algo menos pálido. Se acercó sin decir nada, se sentó a su lado, esperó. Y entonces lo vio. Los párpados temblaban, los dedos se agitaban apenas. Ángel, susurró con una voz que no reconocía como suya. Él no respondió, pero sus ojos, lentos, torpes, se entreabrieron. La mirada era turbia, confusa, lejana. No parecía reconocer el espacio, ni a ella, ni a sí mismo. Solo susurró algo casi inaudible, un suspiro, una palabra sin forma. Irene tragó saliva, no preguntó si sabía quién era, no lo presionó, solo tomó su mano y le dijo con suavidad: «Estás a salvo, aquí nadie te va a pedir nada, solo que descanses». Los días siguientes fueron frágiles y llenos de contradicciones. Ángel despertaba y volvía a dormirse. Recordaba cosas sueltas, pero no tenía una línea clara de tiempo. No sabía por qué estaba allí ni cómo había llegado. Su memoria era como un vaso agrietado. Se llenaba y se vaciaba sin aviso. Pero cuando Irene estaba cerca, algo parecía asentarse. Seguía su voz con la mirada, a veces sonreía. Una tarde, mientras Irene le leía un pasaje de aquel libro que Clara solía tener en su mesita, Ángel la interrumpió de pronto. «Siento que llevo semanas escuchando tu voz». Ella cerró el libro sin decir nada. «No recuerdo muchas cosas, todo está como roto, como si lo hubieran barajado. Pero tu voz no me suena nueva. Creo que la he estado oyendo todo este tiempo». Irene lo miró largo rato. No hacía falta explicarlo. A veces, incluso en los bordes del sueño, hay algo que se queda. Irene no le habló de Clara de golpe. Le fue contando en fragmentos quién era, cómo hablaba poco pero con firmeza, cómo, incluso en los últimos días, intentaba mantener la dignidad, cómo dijo su nombre la última noche con los labios secos, y aún así con una fuerza que no se puede fingir. Ángel no hizo preguntas, tampoco lloró. Solo escuchaba como si intentara construir una imagen con piezas que no sabía si quería tener. Al día siguiente, sin explicar mucho, Ángel pidió que dejaran dos cosas en su habitación: la caja de música y aquel libro de Clara del que Irene le había leído fragmentos. No dijo por qué, pero ella lo entendió. A veces el corazón necesita construir un puente hacia lo que no vivió, pero le pertenece de alguna manera. Una mañana, mientras paseaban por el pasillo con silla de ruedas, él le preguntó: «¿Por qué haces tanto por mí?». Ella lo miró sin buscar respuesta en el techo ni en el suelo, solo en sus ojos, que ahora sí la miraban con claridad. Porque hay cosas que uno promete, aunque no sepa cómo ni cuándo podrá cumplirlas. Y porque, pensó, algunas promesas no caducan. La mejoría de Ángel era lenta pero constante. Cada día pronunciaba alguna palabra nueva. Cada semana podía sostener la cuchara con un poco más de fuerza. Ya no dormía todo el tiempo, y cuando Irene llegaba, la reconocía antes incluso de que hablara. Los médicos lo consideraban un caso extraordinario. El equipo de neurología había empezado a revisar su evolución con mayor detalle, y la jefa de planta, aquella misma que tiempo atrás había sugerido limitar las visitas, ahora sonreía con algo parecido a gratitud cuando veía a Irene entrar en la habitación. Pero esa sensación de avance duró poco. Una mañana, al llegar al hospital, Irene notó un tono distinto en el ambiente, algo en las miradas, en los murmullos del pasillo. Fue la supervisora de planta quien se lo dijo, con tono amable pero firme. «Irene, el hospital ha gestionado una plaza para Ángel en un centro de rehabilitación intensiva. Es un buen sitio, especializado. Lo trasladarán la próxima semana». Irene parpadeó, asintió, y por dentro se le hundió el mundo.
No era una mala noticia, no en apariencia, era lo lógico, lo profesional, pero algo en ella temblaba. Esa tarde, cuando se sentó junto a Ángel, él lo notó. ¿Qué pasa? Van a trasladarte, dijo ella sin rodeos, a un centro de rehabilitación. Ángel no dijo nada, solo miró al frente. ¿Y tú vas a venir? Trago saliva. No lo sé, Ángel, no sé si me dejarán. No es tan fácil moverse entre centros. Ya no trabajo aquí, soy solo voluntaria. La palabra solo se le atragantó en la garganta. El silencio que se hizo entre ellos fue más denso que cualquier conversación. Por primera vez desde que él despertó, Irene no supo qué decir. Porque la verdad era esa. Podía haber llegado al final de su promesa justo cuando comenzaba algo más. Y no sabía si tenía derecho a pedir nada, ni siquiera a quedarse. Esa noche en casa volvió a abrir la libreta, la misma página, el mismo nombre, la misma tinta que parecía decirle: hasta aquí llegaste. Pero no estaba segura, porque ahora ya no era solo por Clara, era por ella, y quizá también por él. El día del traslado llegó con una luz distinta. El sol golpeaba los cristales del hospital con una fuerza blanca, como si quisiera borrar las sombras de los pasillos. Irene llegó más temprano que de costumbre. Llevaba en su mano una bolsa de tela con una muda limpia, el libro de Clara y la caja de música azul. En la habitación 217, Ángel ya estaba sentado en la silla de ruedas, más despierto que nunca, pero más callado también. Cuando la vio entrar, sonrió, aunque no del todo. «¿Hoy es el día?», murmuró. Irene asintió. «¿Vendrás alguna vez?». La pregunta le cayó como un peso caliente en el pecho. «Si me dejan, sí». Bajó la mirada un instante. Luego lo miró de nuevo, con una ternura que no se explica en palabras. Se acercó y le puso la cajita y el libro que leía Clara sobre las rodillas. «Te los llevas, pero si son tuyos, ahora son tuyos también». Se quedaron así en silencio. El sonido leve de música llenaba la habitación como un hilo que no se quería cortar. Ella tragó saliva. Había una pregunta que no se había atrevido a hacer en semanas. Y ahora, antes de que lo empujaran fuera de aquella habitación, que ya sentía como su refugio, necesitaba saberlo. «Ángel, ¿aquella nota? ¿Cómo supiste mi nombre?» Él levantó la vista. No pareció sorprendido por la pregunta. Solo hizo un gesto suave con los hombros, como quien sabe que esa conversación tenía que llegar. «Sentí la necesidad de buscar a mi madre». Hizo una pausa breve. «Sabía que se llamaba Clara, muy poco más. Solo que había muerto aquí, en el hospital de Sevilla. Me lo dijo una trabajadora social, aunque no tenía casi detalles». Irene no interrumpió. Solo lo escuchaba, con el cuerpo quieto y los dedos tensos sobre las rodillas. «Hace unos meses empecé a tirar del hilo. Busqué papeles, envié correos, incluso me acerqué al hospital. Me enseñaron poco, pero en un viejo informe encontré algo. Al fondo de una hoja, como una nota de turno, decía: Irene Romero, paliativos». Ella sintió una sacudida interna. Esa letra seguramente había sido de alguna compañera, o quizá de ella misma en aquellos días finales. «No sabía si seguirías aquí ni si estarías viva siquiera», añadió él, «pero lo escribí, como último recurso, por si acaso». Guardaron silencio. Y en ese silencio Irene sintió que todo el esfuerzo, las vueltas, las dudas, cobraban un sentido inesperado. Él la había estado buscando también. Justo entonces se oyó un golpecito en la puerta. Los celadores entraban para iniciar el traslado. Ángel se incorporó lo que pudo. Antes de que lo empujaran hacia la puerta, la miró con esa mezcla de vulnerabilidad y miedo que no disimulaba bien. «Irene, ¿puedo llamarte a veces? Aunque no tengas que venir, aunque sea solo para oír tu voz». Ella no dudó, se acercó despacio, le tomó la mano con firmeza, con esa seguridad que tienen solo las personas que han sostenido muchas despedidas y saben que esta no será una de ellas. «Claro que sí», dijo con voz limpia. «Aunque no me dejen verte, aunque estés en otro centro o en otra ciudad, yo sigo aquí». Se inclinó y le dio un abrazo corto, apretado, como quien se aferra sin necesidad de palabras. El traslado no fue fácil. Durante días, Irene se sintió como si caminara sin destino. Se presentó en el nuevo centro, preguntó, se ofreció como voluntaria allí también. Tardaron en aceptarla, pero insistió,
como si no tuviera nada más importante que hacer. Y una mañana, al entrar a la sala de rehabilitación, lo vio. Ángel estaba sentado en el borde de una camilla, con la espalda más recta, el rostro menos pálido, los brazos con algo de tono. Ya no era aquel cuerpo inerte conectado a tubos, era un hombre que volvía poco a poco a su forma. Cuando oyó sus pasos, levantó la mirada, y en cuanto la vio, los ojos se le iluminaron como ventanas abiertas al sol. «Sabía que vendrías», dijo, y sonrió de oreja a oreja sin contener nada, como quien por fin entiende que no está solo. Ella no se detuvo, se acercó, le acarició el brazo con suavidad y le respondió, con una voz que temblaba, pero no de miedo. «No sé si soy buena cumpliendo promesas, pero hay cosas para las que simplemente no sé rendirme». Él bajó la cabeza, conteniendo algo entre los labios. Y entonces, por primera vez desde el hospital, se abrazaron sin prisa, como quien dice, «Ahora sí». Un mes después, Irene preparaba 2 tazas de café en su piso del barrio de Los Remedios. Había puesto un mantel nuevo y un plato con bizcocho. Todo en su sitio, sin aparentar que esperaba a alguien, aunque sí. Ángel llegó puntual, con el paso algo más firme y una sonrisa clara. «Hoy tuve 3 horas de rehabilitación», dijo dejando la mochila junto a la mesa. «El fisio dice que no me callo ni debajo del agua». «Buena señal», contestó ella. «El silencio nunca fue tu estilo». Se sentaron. En medio de la mesa estaba la libreta, la misma que Irene había guardado durante 18 años. La abrió. Mostró la hoja con la letra temblorosa que decía «Ángel Ruiz M. 1991, Residencia El Roble». Él la miró sin miedo, ya sin ese peso confuso de las primeras veces. «¿Tú crees que Clara habría estado orgullosa de mí?» «Por supuesto, creo que Clara estaría feliz de verte así, y de saber que, aunque no pudo hacerlo ella, alguien sí estuvo contigo cuando más lo necesitabas». No dijeron más, porque a veces los encuentros que lo cambian todo no vienen con ruido ni con grandes promesas, vienen en forma de un nombre escrito en un papel, de alguien que llega y se queda. ¿Tú también crees que a veces un desconocido puede convertirse en lo más cercano que tenemos? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez alguien cambió tu vida sin esperarlo. Si crees que todavía existen promesas que merecen cumplirse, comparte esta historia. Quizá alguien en silencio también esté esperando una respuesta.